política en el Perú. Sí. Un país que paradójicamente está estable en materia económica. Sí. Un verdadero, podemos decir, lío. Sí. Podemos decir... En principio se dice Perú, en el crecimiento de lo que es el PBI, ¿no? Básicamente es un país estable. 8,4 de inflación, nosotros 95. Sí. O sea, no hay punto de comparación. Sí. Hay que hace años que crece, crece, y poco a poco va equilibrando la enorme desigualdad que siempre hubo en esa sociedad. Lo decíamos la otra vez, ¿no? Hay que ver en ese PBI cómo se reparte. Cómo se reparte, pero en la medida que hay más, también se reparte, digamos. Hay más posibilidades. El Perú es un país muy importante. Sí. ¿Cómo estamos viendo las imágenes? A ver, contame un poquito por qué se llega. Nosotros estuvimos hace un año exactamente, ¿se acuerdan, no? Ahí en Perú cuando hubo otra manifestación, otra revuelta. Arrancábamos hace poquito este programa también, pero ¿por qué vemos estas imágenes, profe querido? Bueno, porque hay, desde hace ya varias semanas, hay muchos peruanos movilizados a favor y en contra de lo que sucede. En los últimos días, en contra de lo que está pasando. ¿Qué pasó en el Perú? Algo que es una historia de nunca acabar. Un presidente que se ve obligado por la crisis política a dejar su cargo. Sí. En este caso, el presidente Pedro Castillo, que era un presidente que representaba muy bien a un sector importante del Perú, pero que era refractario a otro sector muy importante del Perú también. ¿A qué sector, digamos? ¿Cuál fue el sector que vota a Castillo? Veamos el mapa, si me permitís, Gonza. El Perú tiene más o menos la mitad de la superficie argentina, es grande. Sí. 1.3 millones de kilómetros cuadrados, la Argentina tiene 2,7. Es decir, es bien grande el Perú. Sí, sí, claro. Y se puede decir, 34 millones de habitantes, nosotros 47. Grandes amigos nuestros, lo hemos dicho, desde San Martín. Como San Martín los liberó muchos soldados argentinos, muchos granaderos. Nos aman. Acordémonos de Malvinas también, con la producción de aviones y demás. Que más ayudaron. Es un pueblo realmente hermano de la Argentina. Somos hermanos con el Perú. Pero se puede hablar de que hay casi como 3 Perús, si vos querés. A ver. El Perú costero, más desarrollado con las grandes ciudades, sobre todo los limeños, los arequipeños. Un Perú mucho más conectado con el mundo, con los negocios, con clases medias. El Perú de la sierra, que le llaman ellos, del altiplano, que se parece mucho a Bolivia, que tiene población muy parecida a la población, en su gran mayoría de pueblos originarios, parecida a Bolivia. Quechuas, pocos aymaras, pero más que nada quechuas. Y el Perú de la selva. Totalmente. Con muchas menos habitantes. Sí, y que está bueno esto para verlo, ¿no? Es un Perú que también se hace brasilero. Claro. En algún punto. Bueno, ¿no? este es amazónico. Sobre todo en esta parte de acá. Claro. Perú se mete en el Amazonas profundamente. Profundamente. Esta parte de acá es amazónica total, absoluta. Bueno, el conflicto se da ahora, se puede decir, esto es una simplificación para los peruanos que estén viendo esto. El conflicto se da ahora básicamente entre los que seguían a Pedro Castillo, mayoritariamente serranos, el Perú del altiplano, y los grandes centros urbanos que no les gustaba el gobierno de Castillo. ¿Castillo es el campo? Castillo era un maestro rural que era raro verlo de presidente. Claro. Normalmente un presidente es un destacado abogado, un banquero, un político que ha tenido una larga trayectoria, que puede haber venido de muy abajo, pero se ha fogueado en las cámaras, o ha sido gobernador o intendente. ¿Castillo es el Lula de Perú? Pero Lula hizo una carrera política, fundó un partido. Castillo fue un recién llegado, estos nuevos que llegan a la política de golpe irrumpen, y sacó muy pocos votos en la primera vuelta, y después, contra Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori, muy controvertido en el Perú, pero todavía con seguidores importantes, con un número importante de seguidores, los Fujimori, ganó el anti-fujimorismo. Te voy a hacer una pregunta, a ver si la podemos amalgamar de alguna manera. Si le ponemos unas botas de gaucho, una bombacha y un caballo, ¿Castillo es el Milei de Perú? Si se lo ponemos a Milei, digo, ¿no? Milei no representa las clases postergadas. No, por eso digo, si le ponemos una bombacha de campo a Milei
unas botas, lo traemos de el más interior de Salta, o el impenetrable chaqueño. Eso. Podría ser. ¿Podría ser? Podría Digo, ser, pero por esa cosa nueva. Los postergados peruanos no son de los conurbanos. Los postergados peruanos son de una región distinta, del altiplano, de una etnia casi diferente. Pero bueno, en cuanto a lo de parecido o no a Milei, tiene que ver con si representa sectores postergados de la sociedad. Milei está representando esa cosa a los nueva de irrumpir con alguien que viene de otro lado, ¿no? Ahí tiene una foto de Pedro Castillo, pero la tradicional de Pedro Castillo con el chambergo. Con el sombrero claro. Ese blanco propio. Esa es una foto más correa. Esa es una foto, claro, más de un Castillo ya en la función, ¿no? Ahora, parecería que ese es el enfrentamiento de fondo. La toma de Lima, que fue una llegada masiva de gente de la sierra al puerto, a la ciudad, a la gran ciudad. Lima, pensá que fue la capital del virreinato del Perú, uno de los virreinatos, el virreinato junto con el de México, que era Nueva España, este era el del Perú más rico de la época colonial española, porque acá se sacaba toda la plata de Potosí, pasaba por acá y se iba a España. Totalmente. El virrey del Perú era muy importante. Totalmente. De hecho, aparte, nosotros... Imagínense lo que es también la plataforma submarina. Bueno, que a nivel Perú. pesca. Pesca es riquísimo. Y el Perú es un país interesantísimo. Con esa mezcla lo ves plasmado en la cultura, la música y en la cocina. La cocina peruana ahora es la cocina casi más de moda en el mundo entero. Realmente, bueno, el mercado de polvos azules, ¿no? Claro. En Lima hay turismo que solamente vas a Lima a comer. A comer. Solamente vas a Lima desde el mundo, ¿no? Bueno, vas a comer nada más y nada hay menos. restaurantes carísimos de comida peruana en las principales capitales de todo el mundo. Exactamente. De todo el mundo. Acá en Buenos Aires hay varios. Repetime las imágenes, ponémela, Gonza, entonces. De la violencia. Después de todo esto, este gran resumen y Falta un dato importante, Gonza. Sí. 6 presidentes en los últimos 4 años. Claro, eso es tremendo. Todo originado por causas de corrupción y el fantasma de la empresa constructora brasileña que como mancha de aceite se esparció por toda América Latina, salvo Odebrecht. Salvo la Argentina. Claro. Acá no llegó la mancha de aceite. No. Bueno, pero, como nos ingeniamos siempre. Pero no es solamente acá, es mundial. O sea, vos vas a Miami, ¿sí? Miami está en construcción de autopistas todo el tiempo y las vallas y Odebrecht. los durmientes dicen Odebrecht. Bueno, es la empresa brasileña más importante y una de las constructoras más importantes del mundo. Los presidentes caían como moscas en el Perú por el caso de Odebrecht. Preso, todos los expresidentes del Perú, los expresidentes del Perú. Hay uno que no está vivo porque se suicidó, el famoso Alan García, cuando lo fueron a detener por el caso de Odebrecht. Claro. Y todos los demás están o procesados, o presos, o escapando de la justicia. Pero todos con condenas por el tema Odebrecht. ¿Qué puede pasar de las imágenes? Y bueno, la presidenta actual, que era la vicepresidenta de Pedro Castillo, que asumió después que fuera depuesto Pedro Castillo por intentar cerrar el Congreso por decreto. Complicado lo que hizo Pedro Castillo, tampoco fue un golpe de Estado lo que sufrió Pedro Castillo. La presidenta está haciendo equilibrio en este momento. Puede pasar a la lista de otra presidente o otro presidenta en este caso, depuesta también o que tenga que renunciar. Bueno, así que el Perú así estamos. Ahora combina esa doble situación extraña de estabilidad macroeconómica con una crisis política sin precedentes. Bien, en el medio está la gente y